Ella no solía compartir detalles íntimos de su vida en público, pero ese día, algo dentro de Sofía se rompió de una forma tan definitiva que el silencio ya no tenía sentido. Después de todo lo que vivió, entendió que quedarse callada era seguir permitiendo que el dolor siguiera haciendo nido en su pecho. Por eso decidió escribir, como si ese foro fuera un refugio para personas marcadas, personas como ella. Explicar lo que pasó no era fácil. ¿Cómo resumir que cruzó el mundo con una botella de whisky caro y un vestido nuevo solo para escuchar a su propio esposo planeando su muerte detrás de una puerta? Nada en esa escena parecía real, y sin embargo, lo era. Y eso la destrozaba aún más. Aquella mañana, Sofía había salido de casa con el corazón lleno de ilusión. Compró los pasajes en secreto, armó el plan en su cabeza y se aferró a la idea ingenua de reavivar la chispa del matrimonio. El vuelo se retrasó, tuvo varias escalas agotadoras, pero nada importaba mientras pensaba en la sorpresa. Se imaginaba la escena perfecta, él abriendo la puerta con una sonrisa, los dos abrazándose, riendo por su locura. Cuando por fin llegó a la cabaña en medio de las montañas, ya caía la noche. El viento era helado, la nieve crujía bajo sus botas y la bolsa con la bebida aún colgaba de su brazo. El cuerpo le temblaba, pero no por el clima, sino por la emoción. Se acercó a la puerta y entonces escuchó. Era la voz de David, clara, tranquila, como si hablara de algo sin importancia. Si ella desapareciera, el dinero del seguro pagaría mis deudas. Sofía se quedó inmóvil. No supo por cuánto tiempo. El cuerpo no reaccionaba, pero su mente empezó a correr de golpe, como si de repente se encendieran luces que antes no quería ver. Escuchó otra voz, la de uno de los amigos de David, respondiendo con una risa baja. ¿O podrías por fin salir con su hermana sin sentirte culpable? Fue como si algo dentro de ella se apagara de inmediato. No gritó, no tocó la puerta, no rompió a llorar en ese momento. Simplemente dejó la botella en el umbral, dio media vuelta y caminó hacia el auto con la cabeza gacha, como si el frío ahora viniera de adentro y no de la montaña. No sabía aún a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse ahí ni un segundo más. El trayecto de vuelta hasta el pequeño aeropuerto fue en silencio absoluto. Apenas podía respirar, las manos le temblaban sobre el volante y la garganta le ardía con cada trago de saliva. Aún no había llorado. Aún no había sentido toda la dimensión de lo que había escuchado. Pero su cuerpo sabía. Sentía el estómago revuelto, el pecho apretado y una tensión en la nuca que parecía que la iba a partir. No revisó el celular, no le escribió a nadie. No entendía cómo había llegado a ese punto, cómo no vio antes lo que ahora parecía tan evidente. Ese hombre con el que compartía su casa, su vida, sus planes, estaba pensando en matarla. No como un impulso o una fantasía absurda, no, era un plan real, con seguro de vida, deudas y una amante en la familia. No hubo escala emocional que pudiera prepararla para lo que siguió. Al llegar al aeropuerto, compró el primer pasaje disponible. No importaba el destino, solo quería estar lejos, tan lejos como fuera posible. Terminó en un vuelo rumbo a Costa Rica casi por azar. Mientras esperaba en la sala de embarque, empezó a temblar sin control. No por frío, era como si todo el cuerpo reaccionara de una vez a la traición. Cada parte de su vida pasaba por su cabeza en imágenes sueltas. La primera vez que lo vio, las veces que lo defendió, las noches que lo consoló cuando se sentía perdido. El anillo de bodas en su dedo le quemaba. Se lo quitó y lo dejó en un basurero del baño del aeropuerto sin pensarlo dos veces. Durante el vuelo, lloró por primera vez. Pero no fue un llanto desbordado. Eran lágrimas silenciosas, pesadas, cargadas de una tristeza tan profunda que ni ella sabía dónde terminaba.
Observaba por la ventanilla, como si buscara en el cielo alguna señal de sentido. Lo único que sentía con claridad era que no quería volver. No quería dar explicaciones ni enfrentar a nadie. Solo necesitaba tiempo, espacio y, sobre todo, silencio. En su mente empezaba a ordenar cada palabra que había escuchado. El seguro, las deudas, su hermana. Todo tenía sentido, todo. Incluso esas veces que él insistía en hacer senderismo en riscos o en bucear mar adentro, aunque ella no sabía nadar bien. No eran solo paseos. No ahora. No después de haber escuchado lo que escuchó. Los primeros días en Costa Rica pasaron como un borrón. Sofía alquiló una pequeña casa cerca de Playa Hermosa, sin vista al mar, sin lujos, sin nada que recordara su vida anterior. No hablaba con nadie. Salía solo para lo necesario y pasaba horas sentada en una silla de plástico, mirando un punto fijo en la pared o el vaivén del ventilador. Era como si su cuerpo estuviera ahí, pero su alma no hubiera aterrizado todavía. La comida no tenía sabor, el tiempo no tenía forma, perdía la noción del día y la noche. Todo lo que era antes, esposa, socia, heredera, se había borrado en cuestión de minutos frente a una puerta de madera en medio del bosque. Después de una semana, empezó a escribir. No con intención de denunciar o exponer. Escribir para sí misma, para entender. Llenó páginas con recuerdos sueltos. Aquella vez que él le pidió firmar un nuevo seguro por si pasaba algo en el viaje. Los comentarios que hacía sobre lo impresionante que sería si uno de los dos desapareciera y el otro pudiera empezar de cero. Eran cosas que antes no sonaban graves, incluso le parecían bromas torpes. Ahora no. Ahora eran pistas. Y cuanto más escribía, más entendía que todo había sido construido. No fue amor, fue una estrategia, una inversión para él. Y ella, ciega por afecto, se convirtió en el capital perfecto. Con el pasar de los días, Sofía empezó a sentir una mezcla difícil de explicar: rabia, vergüenza, miedo, pero también alivio. Alivio de no haber tocado esa puerta, alivio de haber escuchado lo que no debía. Porque si no lo hubiese hecho, probablemente estaría muerta. Esa conciencia era brutal. A veces se despertaba en mitad de la noche con taquicardia, convencida de que alguien estaba afuera, de que David la había seguido. Comenzó a dormir con una silla trabando la puerta, algo que jamás había hecho antes. Su confianza en el mundo había desaparecido. Cada mirada de un desconocido, cada sonido nocturno, le parecía una amenaza. Fue ahí que decidió contratar a un investigador privado. Lo contactó por recomendación de un abogado local que conoció en una cafetería y que había notado su estado de ansiedad. Sofía no dio muchos detalles al principio, pero sí dejó claro que sospechaba de fraude y que necesitaba comprobar hasta qué punto David había manipulado su vida. El investigador, un hombre discreto y directo, aceptó el trabajo sin promesas. En paralelo, Sofía contactó a su abogada de confianza en Nueva York. Le explicó que no estaba lista para regresar, pero que necesitaba preparar todo legalmente en silencio. Ya no se trataba solo de huir, ahora se trataba de protegerse y recuperar o salvar lo que aún quedaba. Las primeras pruebas llegaron en menos de 2 semanas. El investigador descubrió que unos meses antes de la supuesta escapada de amigos, David había contratado una póliza de seguro de vida a nombre de Sofía por $5 millones. Lo más grave, la firma que figuraba en el documento era una falsificación. Sofía nunca había firmado eso. Ni siquiera sabía que existía. El nombre del beneficiario principal era David, con una cláusula adicional que se activaría en caso de muerte accidental en el extranjero. Todo encajaba. De pronto, aquellas sugerencias de viajes exóticos, los paseos a sitios sin señal y sus constantes bromas con accidentes empezaban a verse bajo otra luz, una muy oscura.
La abogada de Sofía quedó atónita con los documentos. De inmediato, comenzaron a organizar una auditoría interna en las empresas y cuentas que compartían. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. David había desviado fondos de manera sistemática a una cuenta offshore en Panamá. Usó accesos que solo Sofía debía tener y camufló los movimientos como gastos de la empresa que ella misma había financiado para él. Además, tenía deudas registradas con prestamistas violentos, algunos con antecedentes por amenazas y extorsión. Sofía no sabía qué la impactaba más: el fraude financiero, el plan físico para matarla o el hecho de que todo eso venía de la persona en quien más confió. Era como ver su vida desde afuera y no reconocer nada. A partir de ese momento, dejó de sentir lástima o dudas. Lo que sentía ahora era una necesidad urgente de protegerse y cortar cualquier vínculo que quedara. Ya no quería respuestas, ni explicaciones, ni confrontaciones. Quería justicia, pero sin exponerse, sin darle a él la menor oportunidad de girar la historia a su favor. Fue hasta entonces cuando comenzó a planear su regreso a Estados Unidos, pero no como Sophia Reynolds. Antes de viajar se cortó el cabello, lo tiñó de castaño oscuro, cambió por completo su estilo de ropa y adoptó un nombre temporal. Incluso gestionó un nuevo pasaporte con ayuda legal para asegurar su entrada sin riesgos. Ya no se trataba solo de terminar un matrimonio. Era una cuestión de supervivencia. El reencuentro ocurrió en una oficina en Manhattan, 3 meses después. David llegó sonriente, visiblemente seguro de sí mismo, como si esperara retomar el control. Llevaba el cabello perfectamente peinado, un traje costoso y esa expresión medida que ella conocía de memoria. Pero cuando Sofía entró, irreconocible, firme, sin el menor temblor en la voz, algo en su rostro cambió de inmediato. No alargó el encuentro. Colocó sobre la mesa una carpeta con todos los documentos: la póliza falsa, los movimientos bancarios, las capturas de pantalla con prestamistas, los contratos adulterados, todo, y le dijo con voz clara que tenía 2 opciones: firmar el divorcio de inmediato y desaparecer para siempre, sin llevarse un centavo, o enfrentarse al FBI, a Hacienda y a las aseguradoras. Él intentó reír, luego intentó negociar, pero al final firmó. Sofía no sintió alivio inmediato. Incluso después de que él firmó y se marchó, la tensión seguía clavada en su cuerpo como un peso imposible de soltar. No lloró, tampoco celebró. Solo guardó la carpeta en su bolso, salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles de Nueva York durante horas. Nadie podría haber adivinado que esa mujer de paso apurado, rostro serio y abrigo oscuro acababa de enfrentarse al hombre que había intentado matarla. Esa noche no durmió. Miraba el techo de su habitación en el hotel, pensando en cuántas versiones de sí misma había dejado atrás en los últimos meses. Ya no era la esposa leal, ni la heredera confiada, ni siquiera la mujer quebrada que escapó hacia la playa. Días después, firmó o que faltava para cerrar as sociedades e cancelar os acessos de David a tudo que ainda estivesse no nome dela. Também abriu um fundo de emergência no nome de Rebecca, a cunhada que por muito tempo ela acreditou estar envolvida com David, até descobrir que também havia sido manipulada. Foi difícil aceitar isso no começo, mas as mensagens que o investigador encontrou, a forma como David falava da irmã e as chantagens emocionais que usava com ela, mostravam uma verdade ainda mais cruel. Rebecca também era só mais uma peça no jogo dele. Sofia a procurou pessoalmente e o encontro entre as duas foi tenso no início. Mas bastaram algumas frases trocadas para que Rebecca começasse a chorar e dissesse que não fazia ideia de quem o irmão realmente era. Sofia não sentiu alívio imediato. Incluso después de que él firmó y se marchó,
La tensión seguía clavada en su cuerpo como un peso imposible de soltar. No lloró, tampoco celebró. Solo guardó la carpeta en su bolso, salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles de Nueva York durante horas. Nadie podría haber adivinado que esa mujer de paso apurado, rostro serio y abrigo oscuro acababa de enfrentarse al hombre que había intentado matarla. Esa noche no durmió. Miraba el techo de su habitación en el hotel, pensando en cuántas versiones de sí misma había dejado atrás en los últimos meses. Ya no era la esposa leal, ni la heredera confiada, ni siquiera la mujer quebrada que escapó hacia la playa. Días después, firmou o que faltava para cerrar as sociedades e cancelar os acessos de David a tudo que ainda estivesse no nome dela. Também abriu um fundo de emergência no nome de Rebecca, a cunhada que por muito tempo ela acreditou estar envolvida com David, até descobrir que também havia sido manipulada. Foi difícil aceitar isso no começo, mas as mensagens que o investigador encontrou, a forma como David falava da irmã e as chantagens emocionais que usava com ela, mostravam uma verdade ainda mais cruel. Rebecca também era só mais uma peça no jogo dele. Sofia a procurou pessoalmente e o encontro entre as duas foi tenso no início. Mas bastaram algumas frases trocadas para que Rebecca começasse a chorar e dissesse que não fazia ideia de quem o irmão realmente era. Los dias se volvieron mais tranquilos. Sofia ya no despertaba con sobresaltos, ni pasaba horas mirando el celular esperando una amenaza. Había dejado de revisar el correo buscando rastros de David o alguna noticia de último minuto. Aprendió a estar presente, a disfrutar un café caliente en la terraza, a caminar descalza por la arena, a sumergirse en el agua sin aletas ni miedo. No era una felicidad exagerada, de película. Era más bien una paz suave, un silencio amable que antes no conocía. A veces pensaba en todo lo que había pasado, en lo cerca que estuvo del final, y se preguntaba cómo logró sobrevivir sin romperse del todo. Una tarde, mientras colgaba una nueva pintura en la galería, un turista norteamericano se acercó con curiosidad. Era un veterano del ejército, viajando solo, buscando paz después de años de guerra. Intercambiaron pocas palabras, pero él notó algo en su mirada, algo que no preguntó, mas respetó. Desde entonces pasaba por allí de vez en cuando, compraba un cuadro pequeño o simplemente se sentaba a conversar. Sofia nunca contou a ele sua história, pelo menos não inteira. Mas havia algo reconfortante em dividir o silêncio com alguém que tão bem conhecia o peso do trauma. Sem julgamentos, sem perguntas, apenas presença. Sofia regressou à Playa Hermosa semanas después, com uma calma distinta. Ya no huía de nada. Había cerrado cada ciclo que la ataba al miedo, al engaño, al dolor. Al llegar a casa, abrió las ventanas de par en par y dejó que el aire marino llenara cada rincón. Era su hogar. No un escondite, no una pausa, un hogar real. Retomó su rutina, sus caminatas por la playa, sus tardes en la galería, sus silencios elegidos. A veces aún pensaba en David, no con nostalgia, sino con distancia, como si recordara una vida que ya no le pertenecía. Sabía que el FBI había abierto una investigación y que él enfrentaba consecuencias, pero ya no era asunto suyo. No necesitaba justicia como venganza. Su libertad era suficiente. En una de sus últimas publicaciones en redes, escribió una frase sencilla: no soy lo que intentaron hacerme, soy lo que decidí reconstruir con lo que quedó. La compartió sin foto, sin etiquetas, sin explicaciones. Y sin saberlo, tocó a otras mujeres que también guardaban silencios parecidos. A partir de entonces, comenzó a recibir mensajes de personas que pasaban por relaciones abusivas, manipulaciones, traiciones. No se convirtió en una figura pública ni buscó fama, pero, de a poco, entendió que su historia
por dura que fuera, podía servir, no para revivir el pasado, sino para abrir caminos. Sofía ya no era definida por quien casi la destruyó, sino por quien eligió ser después de sobrevivir. Con el paso del tiempo, Sofía fue construyendo algo que nunca había tenido por completo: una vida elegida. Sin presiones, sin deberes, heredados, sin expectativas impuestas. Pintaba porque le nacía, no porque debía. Se levantaba temprano por placer, no por obligación. Aceptaba el silencio sin sentirse sola. Empezó a frecuentar una pequeña comunidad de artistas y vecinos de la zona, donde nadie le preguntaba de dónde venía, y donde ella tampoco sentía la necesidad de explicarlo. Esa sencillez, esa falta de juicio, fue su medicina más profunda. No necesitaba reconstruir la mujer que fue, sino abrazar la que estaba naciendo ahora, en sus propios términos. Al mirar hacia atrás, no lo hacía con odio. Lo hacía con una lucidez que había tardado mucho en ganar. Entendía por qué se había aferrado tanto, por qué no había querido ver, por qué amó a quien no la amaba. No se juzgaba más por eso. Había perdonado a su versión anterior, la que solo buscaba ser querida. Ahora, su brújula era otra. Ya no buscaba validación ni seguridad en otro. Había aprendido a confiar en sí misma, incluso cuando el mundo se había vuelto peligroso. Más difícil no fue escapar. Lo más difícil fue entender que podía seguir viva y que merecía mucho más que solo sobrevivir. Hubo un día, caminando al amanecer por la orilla de la playa, en que Sofía se dio cuenta de que ya no recordaba su voz, la de David. No podía traerla a la mente con claridad, tampoco el olor de su perfume ni los gestos que una vez la desarmaban. Era como si el tiempo y la sanación hubieran borrado lentamente cada detalle innecesario. Se sorprendió a sí misma sonriendo, no de alegría desbordada, sino de ese tipo de sonrisa que nace cuando el cuerpo reconoce que algo finalmente terminó. Era libre, no porque se lo hubieran concedido, sino porque ella misma lo había conquistado, paso a paso, día a día. Empezó a registrar en un cuaderno frases, pensamientos y pequeños relatos de su historia, no con la idea de publicarlos, sino como una forma de cerrar las últimas heridas que aún quedaban abiertas. A veces lloraba al escribirlos, a veces tenía que detenerse para respirar, pero seguía, porque entendía que ese proceso también era parte de su libertad. Ya no era una mujer que callaba, era una mujer que había sido traicionada, sí, pero también una que se había levantado, que había tomado decisiones, que había escapado del abismo cuando todo parecía perdido. Sofía había cruzado el mundo por amor y encontró sin buscarlo el amor más importante de todos, el que ahora tenía por sí misma. En uno de esos días tranquilos, mientras organizaba una nueva serie de pinturas para una exposición local, recibió una carta inesperada. No tenía remitente claro, pero el matasellos era de Nueva York. Al abrirla, encontró un sobre firmado por un abogado federal. David había sido arrestado por fraude y estaba siendo investigado formalmente por tentativa de homicidio, entre otros cargos. Sofía se quedó mirando el papel por varios minutos sin reaccionar. No sintió satisfacción, tampoco miedo, solo un cierre. Como si, finalmente, alguien más también reconociera que ella no estaba loca, que lo que vivió fue real, peligroso, y que no había exagerado ni imaginado nada. Esa noche no celebró ni hizo llamadas. Encendió una vela, puso música suave y se permitió llorar. No por él, sino por ella, por todo lo que aguantó, por todo lo que sobrevivió, por todo lo que reconstruyó sin ayuda de nadie. Se sentó en la terraza, con una manta liviana sobre los hombros, mirando el mar bajo el cielo oscuro. Respiró hondo, como si al fin pudiera ocupar el espacio que siempre fue suyo. No pensó en venganza, pensó en vida, en seguir pintando, en caminar descalza,
en reír sin culpa, porque entendía con más claridad que nunca que su historia no era sobre lo que él le hizo, era sobre todo lo que ella logró a pesar de él. Los meses siguientes fueron suaves. Sofía ya no esperaba sobresaltos, ni cartas sorpresivas, ni noticias que la sacaran de su centro. Vivía con una serenidad aprendida a fuerza de golpes, pero también cultivada con cuidado. Volvió a sorrir com naturalidade, sem aquele receio de ser observada ou julgada. Começou a dar pequenas aulas de pintura para crianças locais e a participar de eventos comunitários. Não era mais a mulher de alguém, era só ela, inteira, forte, capaz de confiar em pessoas boas, mas sem esquecer o que havia enfrentado. Sabia que a vida poderia ser frágil, mas também sabia que ela era mais resistente do que jamais imaginou. Um dia qualquer, mientras organizaba pinceles en su estudio, una mujer extranjera se acercó. Dijo que había escuchado sobre ella, que alguien en Nueva York le había contado su historia, no con morbo sino con respeto. Quería encargar una obra especial, una que hablara de renacimiento. Sofía aceptó el desafío, no por el dinero ni por la fama. Lo hizo porque entendía perfectamente lo que esa palabra significaba. Renacer. No se trataba de volver a ser la de antes, ni de borrar lo que pasó. Era comenzar de nuevo con lo que quedaba, sin pedir permiso, sin tener que justificarse, sabiendo que incluso después de la oscuridad, uno puede volver a florecer. Ese encargo se convirtió en una de las pinturas más importantes en la vida de Sofía. Durante días, se dedicó a cada capa con una atención casi ritual. No había prisa, ni bocetos, solo el deseo de traducir, con colores y formas, eso que a veces no se puede decir con palabras, el proceso de reconstrucción. Cuando la terminó, la mujer extranjera se emocionó al ver la obra. Dijo que nunca y hasta había sentido algo tan íntimo proveniente de una pintura. Sofía simplemente asintió. No necesitaba explicar lo que estaba ahí. Quien ha atravesado ciertos abismos reconoce al instante los trazos de otra persona que también sobrevivió. Poco tiempo después, la galería local organizó una exposición dedicada exclusivamente a las obras de Sofía. El nombre fue fácil de elegir: Lo que quedó en pie. Era una forma discreta pero poderosa de afirmar que allí estaba ella, no como víctima, sino como presencia. En la noche de apertura, la sala se llenó. Rostros desconocidos, vecinos, turistas curiosos, todos en silencio frente a los cuadros. Algunas personas lloraban, otras se quedaban inmóviles durante minutos. Sofía caminaba entre ellos con ligereza. No se sentía pequeña ni intimidada. Se sentía presente y, por primera vez, comprendida, incluso por quienes no conocían su historia. Con el paso del tiempo, Sofía también entendió que su historia no tenía que ser un secreto ni una carga. Decidió compartir su relato en un foro anónimo, como tantos otros que había leído cuando buscaba consuelo en silencio. No usó su nombre real, ni fotos, ni detalles que pudieran identificarla del todo. Solo escribió lo esencial, lo que vivió, lo que descubrió, lo que escapó y, sobre todo, cómo reconstruyó una vida desde las ruinas. Lo hizo sin esperar aplausos ni compasión. Lo hizo porque sabía que, en algún rincón del mundo, habría otra mujer mirando una puerta, escuchando algo que no debía y creyendo que estaba sola. Pero no estaba sola. Ninguna lo estaba. Sofía cerró su publicación con una frase que escribió con la mano firme y el corazón en paz. Me enamoré de quien quiso matarme, sobreviví y volví a vivir, no por suerte, sino porque elegí no desaparecer conmigo misma. Luego apagó la computadora, se sirvió una copa de vino y se sentó frente al mar como solía hacer cada noche. Ya no pensaba en el pasado como una prisión, pensaba en él como un capítulo cerrado, y lo que tenía frente a sí no era un final, era un comienzo. Uno real,
uno suyo. En las semanas siguientes, Sofía recibió respuestas anónimas a su publicación. Mujeres de diferentes países, diferentes edades, con historias que, aunque distintas, compartían la misma raíz: el miedo, la manipulación, la traición de alguien en quien confiaban. Algunas no habían conseguido salir todavía, otras estaban justo en el proceso. Muchas simplemente necesitaban leer que era posible seguir. Sofía no respondió a todas, pero leyó cada palabra con respeto, como quien entiende el peso detrás de cada letra. Supo entonces que su historia ya no era solo suya. Se había convertido en una pequeña luz para quienes todavía caminaban en la oscuridad. Y así, entre pinturas, brisas cálidas y silencios sinceros, Sofía siguió adelante. No con prisa, no buscando cerrar todo de forma perfecta, pero sí con la certeza de que había elegido vivir con verdad. Nunca volvió a cruzarse con David, nunca volvió a mirar atrás con deseo. Su vida ahora estaba llena de otras cosas, cosas simples, cosas honestas. Una taza de café al amanecer, un lienzo en blanco al mediodía, una conversación con alguien que no quiere nada a cambio y, sobre todo, esa sensación tan difícil de explicar, pero tan clara para quien la ha vivido: la paz de saberse viva y libre